Bienvenidos al nuevo vídeo de profe.com y lo que vamos a hacer ahora es seguir con las progresiones geométricas. Vamos a ver que se parecen bastante a las que hemos hecho hasta ahora, pero hay una cosa que las diferencia y esa es la clave. Bien, vamos a ver que la diferencia respecto a las progresiones aritméticas, que tienen un nombre muy similar, es que las progresiones geométricas se multiplican los términos. En cambio, las aritméticas se multiplicaba, o sea, no se multiplicaba, se sumaba esa diferencia. Ahora, ese número que se multiplica le llamaremos razón de progresión y tiene la letra R. Vamos a poner un ejemplo práctico que ya veréis que se entiende mucho mejor. Un día cogéis y os levantáis y decís, oye, me apetece ponerme en forma, pero como que hace mucho tiempo que no hago deporte, voy a ir suavecito. Así que el primer día voy a hacer solo una flexión, pero cada día que pase voy a hacer el doble. Por lo tanto, el primer día haré una, el segundo día haré dos, luego haré el doble, es decir, haré cuatro, luego haré ocho y así iré haciendo. ¿Vale? Mientras vayan pasando los días, haré el doble que el día anterior. Pues bien, esto tiene esta fórmula. Cada día que pase más 1, es decir, 1 más que el anterior, porque si esto es y, pues y más 1 es lo que va justo después, voy a hacer cada día que pase, voy a hacer lo mismo que hice el anterior, pero multiplicado por un coeficiente, que es esta R. Pues bien, vamos a coger y vamos a hacer las del ejemplo, ¿vale? El primer día voy a hacer una, pero lo voy a multiplicar por R, que vale 2. Vamos a ver cómo va a ir evolucionando esto. El primer día hago una, el doble, el segundo día hago el doble, hago 2. El tercer día hago 4. El cuarto día hago 8. Esto empieza a ser unas cuantas más ya. El quinto día hago 16. El sexto día hago 32. Esto ya empieza a cansar bastante. El séptimo día hago 64. El octavo día hago 128. ¿Has visto cómo cada vez el número crece muchísimo más rápido? Si llegara a un noveno día, haría 256 flexiones. A lo mejor se me caen los brazos. A lo mejor acabaríamos como este pobre señor. Porque hemos dicho que cada día íbamos a hacer el doble sin saber realmente lo que era una progresión geométrica. Así que vamos a ver qué término general le podemos dar a estas progresiones para definirlas y poder calcularlas. Bien, vamos a ver si podemos encontrar ese término general. A1 no lo ponemos porque recordemos que A1 era el término del primero y entonces ese no estaba multiplicado por nada. Y vamos a seguir con el ejemplo de las multiplicaciones. ¿Cuánto valdrá A1? Pues A1 valdrá 1, que es las flexiones que yo hago el primer día. ¿Y cuánto valdrá R? Pues R voy a poner que valga 2. Es decir, que cada día voy a hacer el doble. Hacer el doble es multiplicarlo por 2. Pues bien, el segundo día haré una flexión multiplicada por 2. En total me dará 2 flexiones. El tercer día haré lo que hice el día 2, es decir, 2 flexiones, multiplicado otra vez por ese coeficiente, es decir, por esa razón de progresión que vale 2. Me saldría 4, pero vamos a verlo en números, sin usar ninguna letra. Aquí tengo que A1 multiplicado por R y por R me daría que A3 es lo mismo que tener A1 multiplicado por R al cuadrado, porque ahora tengo dos R's multiplicándose. El cuarto día sería lo mismo que el tercer día multiplicado por R, pero es que el tercer día multiplicado por R vale lo mismo que el primer día por R al cuadrado, que era lo que ya teníamos antes, por la nueva R de este nuevo día. Entonces, nos va quedando que A1 por R al cubo. Vemos que cada vez se sube 1 en el exponente. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que, vamos a coger este como ejemplo, el último, AN es lo mismo que tener el primer término de la progresión multiplicada por la razón de progresión, esta R, por n menos 1. ¿Cuánto había aquí? 5. Por lo tanto, aquí tengo que tener n menos 1. Como n me vale 5, n menos 1 es 4. Esto de aquí. Esta sería la manera de encontrar el término general de una progresión geométrica. Por ejemplo, un ejemplo de aquí sería 6 sería mi término primero y 3 sería mi R y elevado a n-1.
Si yo quiero calcular el término en segunda posición, pues lo único que tengo que hacer es poner aquí un 2, aquí otro 2 y calcular qué me daría eso. Dependiendo del valor de R, igual que pasaba con la diferencia, nos podemos encontrar con que la progresión geométrica se comporta de forma diferente. Aquí tenemos una tabla de valores que veremos más adelante y vamos a coger una progresión, ¿vale? Cogemos el término general de la progresión y le vamos a dar un valor de primer término de 5. Vamos a ver qué ocurre si la R es más grande que 1. Por ejemplo, un valor de 2. Pues yo cojo en esta fórmula, sustituyo la A y sustituyo el 2 en la R y encuentro que me da 2, 20 y 40. Es decir, cada vez se hace más grande. Si la R es más grande que 1, podemos ver que los números se hacen cada vez más grandes a un ritmo más rápido. Por lo contrario, si R está entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, vemos que la progresión se hace cada vez más pequeña, es una progresión decreciente, pero el ritmo al que decrece también cada vez es más lento. 2,5 pasa a 1,25, todo esto son números que los podéis poner aquí en la calculadora y podéis ir viendo cómo va saliendo. ¿Vale? Recordad que n en este caso valdrá 2, en este caso valdrá 3 y en este caso valdrá 4, para cada una de las r's. Pasamos al siguiente caso, cuando r sea más pequeña que 0, es decir, r es negativa, pues podemos ver cómo coge los mismos valores que aquí, porque en este caso era 2 y en este caso era menos 2, pero eso no es lo importante, porque podemos poner menos 3. Es que cada vez los números se van alternando los símbolos. Por ejemplo, esto es negativo, esto es positivo y este vuelve a ser negativo. Y así iría siendo uno detrás de otro. Por último tenemos dos casos, son muy sencillitos. Si r vale 0, pues todo esto de aquí es 0. Es decir, y un número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Así que aquí tendríamos 0 de forma infinita. Cualquier progresión que tuviese r igual a 0 valdría 0 siempre. Y por último tenemos la r igual a 1. Como que r será igual a 1 siempre, da igual lo que multipliquemos por 1, que siempre nos va a dar el mismo valor. Por ejemplo, como nosotros teníamos el término a sub 1 igual a 5, esta progresión sería constante y siempre valdría 5.